Bienvenidos a un nuevo episodio de Cruce de Puentes. Como ya sabéis, en el último episodio estuvimos explicando un poco mi historia y lo que me une al 4x4. Si no lo habéis visto, pues os invitamos a que busquéis el episodio anterior y podéis verlo. Hoy le toca el turno a Rubén. Bienvenido. Muchas gracias. Entonces, sin más dilación, ¿quién es Rubén y qué te une al 4x4? Pues Rubén simplemente es un aficionado al 4x4 desde hace algunos años. No me gusta mucho entrar en los años porque no son muchos ni pocos, no lo sé, pero sí que puedo decir que tengo la afición, desde que tengo la afición del 4x4 sí que creo que la he vivido con mucha intensidad. Ha sido afición prioritaria y prácticamente desde el principio me enganché, ahora lo iremos viendo, lo comentaré un poco, pero desde el principio la he vivido con mucha intensidad hasta el día de hoy. Lo primero que creo que cabe recalcar es que fue un poco incentivado por ti o por culpa o como lo queramos decir, principalmente fue por ti. Y nada, la verdad que estoy muy contento, me gusta mucho, es una cosa que veo muy a largo plazo, lo disfruto muchísimo. Y nada, esto empezó un poco, yo tenía afición al motor, pero era moto de carretera, de siempre he tenido motos y yo tenía la afición de moto de carretera. Y he tenido más aficiones y que creo que soy una persona muy de aficiones, siempre he tenido muchas aficiones y no he tenido más porque no me las he podido permitir, pero yo creo que no hay nada que haya probado nunca que no me haya gustado. Y tenía Pero muchas aficiones... ¿Siempre todo relacionado con el motor? No, he tenido aficiones de todo tipo, desde radiocontrol a cualquier tipo de afición. No siempre relacionadas con el motor, pero siempre ha estado la moto presente como parte muy prioritaria de mi afición. Lo que pasa es que pues, creo que la vida da muchas vueltas, las circunstancias van cambiando y en determinado momento pues, se metió un accidente de moto con cambio, familia, responsabilidades y demás. Creo que ahí hubo una conjunción de cosas. Hizo un clic ahí. No un clic a lo mejor de un día, pero sí que poco a poco veía yo, al principio pues me reprimía o intentaba que no ocurriese, ¿no? La moto siempre he tenido moto, nunca me había imaginado sin moto. Y la moto era muy prioritaria, pero luego se juntó pues el que, pues eso, quieres hacer planes con familia también, a la vez pues eso, el accidente de la moto se metió por medio, cambió un poco las cosas. Y llegó un momento que, lo tengo que decir, que fue yo creo que cosa de Victoria y llegó un día que empezó a comentarlo, ¿no? Oye, y Julio y Natalia y esta gente que salen con todoterrenos y van a la montaña y para aquí y para allá, ¿tú crees que eso nos gustaría? Y yo digo, hombre, pues seguro que nos gusta porque a mí me gusta todo y en principio pues me gusta el motor, me gustan los coches y la montaña, digo, pues sí, puede ser. Pero sí Y que es verdad que te costó un poco entrar, ¿eh? Porque yo recuerdo que nos conocíamos de mucho antes y yo sí que estaba con el 4x4 y tú no, pero como no no... le hacía caso porque yo ya Sí, tenía mi... era como, sí, Claro, vale, tú tienes un 4x4, muy bien. claro, sí, me parece genial, pero yo ya tengo lo mío ni me hecho, ¿no? dijiste me voy contigo un día, ni... No, nunca me ha llamado la atención, de hecho nunca he hecho nada de montaña, un poco de bici, pero quiero decir que ni moto de montaña, yo la tierra, vamos, para las macetas de las plantas y poco más. Yo era moto de carretera, circuito y eso sí que estaba muy enfocado ahí. Y nada, y probamos, yo creo que un poco también por el tema de la moto, probamos, yo sí que me acuerdo que le decía a Victoria, pero la moto va primero, la moto va primero, si quieres probamos un todoterreno, pero la moto va primero. Y nada, ahí entraste tú, que hablamos contigo, te pedí muchísimo asesoramiento con el tema de qué coche comprar, de cómo entrar y tal, que me acuerdo perfectamente que solo me dabas una opción, solo me podía comprar un Patrol GR, ¿no? Era en plan de, claro, yo no tengo ni idea, no sé nada de todoterrenos, veo que hay muchos distintos y yo me tenía que comprar un Patrol GR, ¿no? Hombre, es que era que yo tenía. Totalmente, ¿eh? Que luego al poco tiempo ahí te lo cambias. Entonces nada, me acuerdo que ya nos metimos y fuimos buscando un coche y al final pues por circunstancia, ¿no? Creo que salió bien de precio, era un coche que también teníamos Sí. algún conocido que lo tenía, era un coche que con sus contras, con sus pros y sus contras como todos, pero era un coche versátil, que yo a día de hoy, con la experiencia que tengo, lo considero un muy buen coche para empezar y un coche muy versátil, que con un poquito de preparación puedes hacer un poco de todo. Y al final me compré un Jeep Grand Cherokee, el siguiente al que tuviste tú, el WJ, que es una generación que va del
del 98 creo que al 2004, el mío era del 2004. El mío todavía, el ZJ era 98. Sé que era el Pues último. sería la transición No esa. sé si llegaron a matricular algún WJ en el 98 Claro, o no pues lo sé. 98 o Pero 99, fue justo no en estoy el cambio, seguro, sí. pero por ahí. Y el mío Sí. era del 2004, que era de los últimos, que a mí eso, ya lo hablaremos también para coches que vienen después, a mí me gusta mucho tener los últimos coches de cada generación, ¿no? Porque siempre hay cosas refinadas, siempre hay Sí. algún restyling por ahí, estético, y siempre hay alguna modificación, a lo Algún mejor algún problemilla que han fallo, algún solucionado. problemilla que han solucionado, Sí. y a mí me gusta. Y ese justo era el 2004, era motor Mercedes, que de las 4 motorizaciones que hay pues era la que valorábamos y nada, y lo compramos sin más. Pues bueno, compramos un todoterreno, yo vendí el turismo que tenía porque yo no necesito coche a diario para trabajar ni para nada, entonces pues bueno, vendo mi turismo, compramos un todoterreno y probamos. Y probamos básicamente fue engancharme desde el minuto 1 de una manera que me parece increíble. ¿Por qué? Considero que porque el 4x4 me abarca un abanico muy amplio de cosas. A mí siempre me ha gustado mucho también la parte de modificar, de tocar, de cambiar, que esto ya me venía de los cochecillos de cuando éramos más jóvenes, que si pongo neones, que si pongo equipo de música, que si pongo no sé qué, ya lo hacía con las motos. Yo nunca he entendido el tener una moto conforme viene de fábrica, si Dejarla de es serie. mía, le tengo que dar mi personalidad, aunque sean unas pegatinas, aunque sea pintar no sé qué, hay que darle personalidad. Entonces, claro, en el 4x4 me encontré con un coche relativamente antiguo al cual se le podían hacer muchísimas cosas. Y ahí entró una parte de la afición que yo la vivo muy intensa, que me gusta mucho, que es el de hacer todas las cosas del coche yo, tanto modificaciones como mantenimientos y demás. Entonces cogí esa parte de la afición sumado al disfrute de salir. Aquí creo que hubo una cosa muy importante que cambió, que fue el compartir también la afición con la familia, porque era como que no teníamos una afición de familia, digamos, yo tenía mis cosas. Eso es muy importante. Claro. En mi caso también fue totalmente Aporta mucho. definitivo. Aporta mucho. Sí. Sí, porque es que al final, si tú tienes un hobby como la moto, Claro, te vas tú. me voy yo. Te vas tú. Y si tienes familia, pues claro, ya tiene que ser un día que Claro. los tienes que poner de acuerdo, un día que tienes que dejar a la familia y te vas tú y la Es más familia. complicado. Claro, tiene que hacer sus planes por su lado. La gestión de Family Points es mucho más Exacto, complicada. que no es que no se pueda hacer, por supuesto que se puede hacer, pero, claro que pero se puede. es mucho más complicado. Claro. Si puedes compartir con ellos, pues te facilita todo mucho. Claro, entonces yo empecé a notar que disfrutaba mucho del 4x4, a ti te tenía desde el principio, pero empecé a hacer amistades, empecé a meterme de lleno, conocer gente y lo disfrutaba mucho, disfrutaba de la conducción, de la preparación del coche, todo el mundillo, veía un mundo muy amplio, muchísimas maneras de vivirlo, hay muchísimas maneras de vivir el 4x4 y cada uno tiene la suya, o sea que es muy fácil darle un enfoque que a ti te acople, porque no te tienes que sumar a lo que hacen otros, hay muchas maneras de vivirlo y tú puedes encontrar tu manera. Y me gustaba todo, sí que considero que estuve un tiempo probando de todo, que si triales, que si tal, sin tener muy claro pues qué tipo de preparación o qué tipo de coche voy a necesitar, estuve picoteando un poco de todo, sí que creo que tuve suerte o estuve muy bien asesorado, considero que en este primer coche sí que hice una preparación que se acoplaba bastante o tenía bastante equilibrio para lo que yo hacía. Es un coche que me gustaba mucho, me dio una serie de problemas también, muchos, pero también me dio muchas alegrías, lo tuve pues creo que 4 años, lo tuve y lo disfruté muchísimo, toda la preparación la hice yo y entonces empezó a juntar eso, que disfrutaba de la afición y a la vez pasaba tiempo con la familia y eso creó ahí como un conjunto que era inquebrantable y me aportaba muchas cosas positivas. Has dicho que toda la preparación la hiciste tú. O sea, tú con el coche no has ido a un taller a que te modifiquen nada nunca. Nunca. Todo lo que has hecho lo has hecho tú. Todo. El Jeep tampoco es que hiciese cosas No, bueno, pero del otro mundo, pero yo creo que el Jeep, pondremos alguna foto, el Jeep tenía una preparación interesante, se lo hice todo yo. Sí que es verdad que tengo amigos, tengo un muy buen amigo con taller, que para ciertas cosas concretas que sí que necesito un elevador sí o sí, pues me lo ha dejado. te echa un cable. Me echa un cable con eso. Muchísima gente me ha ayudado, yo no sé todo. Bueno, pues hemos tenido que cortar un momento. Cosas que pasan. Cosas que pasan. Y vamos por el tema del Jeep, la preparación y tema de taller y tal. Sí que es Eso verdad es. que no acudí nunca, no por nada, sino porque es una parte de la afición que yo también he querido explotar y he tenido, o sea, he metido en mil picias y la he cagado varias veces y que al final no es solo por dinero, porque te toca invertir en material, en herramientas, que no es solo por ahorrar dinero, es también yo quería vivir la parte de esa, pues de aprender, de hacerme Oye, las está cosas muy bien yo, también, ¿eh? de conocer el coche perfectamente. Yo considero
que cuando vendí el Jeep yo lo conocía bastante, le había hecho prácticamente todo y conocía bastante el modelo y eso me daba tranquilidad. Entonces era una parte de la afición que quería vivir. Y sí que es verdad que a tema de preparación y reparaciones pues no tuve que acudir nunca a un taller y me lo acabé haciendo todo yo. Sí que es verdad que mucha gente me ha ayudado, muchísima gente ha pasado horas aquí en el garaje conmigo ayudándome y les doy las gracias. Y sobre todo una parte fundamental que creo que viene pues, de esta última tendencia o como se pueda llamar, de redes sociales y de WhatsApp. Había un grupo de WhatsApp de Jeep WJ a nivel de España, que ese grupo es una locura. O sea, ese grupo, la cantidad de conocimiento que se comparte ahí es una pasada. Entonces yo no sabía nada, yo hago el cambio de aceite a un coche que no se lo había hecho nunca, hasta que llegó el Jeep, que ya pues sí que me atrevía y quería aprender. Y gracias a ese grupo y a internet y a poner un poco de ganas en aprender y en buscar información, pues una locura, pero la verdad es que especialmente el grupo ese de Jeep, tanto... Claro, sería todo de usuarios de ese coche exclusivamente, ¿no? Todo, No de Jeep en usuarios, general, no, de ese modelo. de ese modelo sí que es verdad que las motorizaciones, las 4 juntas a nivel de España, pero luego había un subgrupo del CRD, que eran de las motorizaciones Mercedes, y ahí había gente que sabía muchísimo y que aparte de saber estaban dispuestos a compartir. Que esto viene un poco relacionado con el tema de las redes sociales. Que no todo el mundo lo hace. No todo el mundo lo hace, que oye, cada uno es libre, pero Sí, claro. gente con muchísimo conocimiento, con muchísima experiencia y además con ganas de compartir. Entonces yo aprendí muchísimo ahí y prácticamente a día de hoy pues todo lo que sé o todo lo que he aprendido de ese coche fue por ese grupo principalmente. Entonces yo creo que de ahí viene un poco también la tendencia esta última mía de las redes sociales, que sí que es verdad que me gusta bastante compartir parte o prácticamente todo de lo que hacemos con el todoterreno y las cosas que le hago al coche en Instagram y redes sociales venía un poco por los grupos esos, porque compartes cosas, a lo mejor hacías un vídeo explicando cómo habías instalado algo, yo tenía varios vídeos por ahí explicando cómo había instalado algo, cómo había hecho algo del coche y veías que a la gente le sirve, que la gente te lo agradecía, incluso alguien te decía, oye, pues esto lo podrías subir a Instagram o a YouTube, que así siempre está accesible para el que lo busque. Y eso poco a poco me fue haciendo un poco derivar el tema de Instagram y redes sociales, que a día de hoy sí que considero que lo tengo como afición y me gusta mucho el hacer vídeos y el compartir y sobre todo que también recibes, ¿sabes? Que no es solo dar, porque yo puedo dar algo o puedo explicar algo hasta cierto punto, pero pasa como con el podcast, hasta cierto punto, pero muchas veces hay un retorno. A lo mejor subes algo preguntando alguna cosa que no sabes y siempre hay alguien que está dispuesto a echarte un cable y tal, y esa parte de compartir conocimientos pues me gusta mucho, creo que es una cosa muy positiva. Y está muy bien que la gente interactúe, ¿no? Claro, Contigo, que... esa interacción, experiencias, hay veces que no sabes cómo es mejor si instalar esto así o así, o es que el compresor no sé si es dejarlo fijo, pues alguien te puede dar una visión desde una percepción que a lo mejor tú no tienes, y el compartir esas experiencias pues muchas veces ayudan mucho. Entonces esa parte de las redes sociales la veo muy positiva y pues desde hace un tiempo pues, la intento explotar más y en consecuencia a eso, como ya hemos hablado, pues vino un poco la idea del podcast. El WJ lo disfruté mucho. Genial por el grupo. Mira, sí, mira lo que ha acabado. El grupo, un agradecimiento increíble a esa gente porque hay muchísima gente que compartía mucho y le guardo mucho cariño a ese grupo de WJ España. Y nada, luego pues la afición deriva, como un poco hemos visto con tu caso, pues vas buscando otra cosa que a lo mejor se acople más a lo que tú haces, sobre todo pues algún coche un poco más moderno, y ya empezamos a valorar el cambiar de coche, pero yo estaba muy contento con el WJ, entonces era en plan de, sí que es verdad que solo valoraba un Salto, que también de nuevo fue por tu culpa, entró en mi cabeza el 150, sí que es verdad que habían varias opciones. Yo tenía varias opciones que me gustaban mucho, que eran el Wrangler, el JK, por presupuesto el JK. Había una cosa que yo creo que viene también un poco heredada de ti, un i61 restyling si podía ser y con motor BMW, era una opción que tenía en mente, que bueno, ya la hablaremos, pero por circunstancias pues al final no fue la opción que barajamos. Buena opción, ¿eh? Buena opción. De hecho, siempre tengo el... Sí. Me hubiese gustado pasar por ahí. Algún día... Sí, a ver si algún día, no sé, pero bueno. Y vino el 150. Vino el 150 como opción de a futuro, un 150. Y pues, por lo que sea, hubo un año bastante malo en relación al Jeep. Por circunstancias, se me juntaron varios problemas graves con el Jeep. No sé si te acuerdas... En el trial de Oliva, creo que fue, la caja de cambios, aquello me dio quebraderos de cabeza para morir.
Al final la arreglé con poco dinero, pero pues mucho dolor ¿Con mano de cabeza. obra? Mano de obra. Aquello fue un problema con la caja de válvulas, fue limpieza, pero claro, mucha mano de obra y demás. Muchos family points, aquello me costó muchísimos family points, porque era trabajo, luego al taller a arreglar el coche. Total, que se me juntaron varias cosas más en el viaje a Andorra, que también estabas tú, también fuimos juntos, en el viaje a Andorra al Turbo. Luego eso derivó... El de Soria también. El de Soria también... Con aquel método de arranque, ¿eh? ¿Te acuerdas? Pero bueno, aquello fue helada, aquello que me quedé sin calentadores. Eso no lo cuento ni como avería. Eso no lo cuento ni como avería, que ya cuando descubrimos el problema, por la mañana le echabas un cubo de agua caliente por los conductos de gasoil y a golpe de llave arrancaba. Increíble. Madre mía, qué bueno. Pues eso, fue un año muy duro, fue un año de decir, guau, ¿qué pasa aquí? ¿No? Pero bueno, es que yo, pues eso es que es un coche viejo, es que es normal, es que va muy bien, es que tal. Y entonces pues ya como que también Victoria estiró un poco ahí de, oye, ¿este coche va a ser para toda la vida? Digo, pues no hay nada para toda la vida, algún día habrá que pensar en cambiarlo. Y si lo cambiases, ¿qué coche sería? Bueno, pues si yo cambiase este coche, lo tengo muy claro que sería dar el salto a un 150 como el de Julio. Vale, y si... ¿Eso cuándo? Digo, pues bueno, pues dentro de 3, 4 años, ¿vale? Y dentro de 3 o 4 años, ¿qué coche vas a querer? Digo, el mismo. Dice, o sea, hoy te comprarías un 150, un 3000, pero dentro de 5 años también te comprarías un 150, un 3000. Claro, además es que te lo comprarías del mismo año. Claro, los últimos del 3000. Claro. Y entonces Victoria me decía, ¿y por qué no hacemos el esfuerzo ya? Que va a ser un esfuerzo ahora y va a ser un esfuerzo dentro de 5 años. ¿Por qué no lo hacemos ya? Y eso, pues en un principio yo me negaba y eso poco a poco cogió fuerza y pues bueno, hicimos el esfuerzo y a día de hoy pues tengo un 150 también. Sí que es verdad que considero que mi decisión fue menos arriesgada porque ya te veía a ti, ya pues me lo dejabas, lo podía probar, lo veía trabajar y sabía que era un coche, yo ya de inicio sabía que era un coche que acoplaba con el tipo de afición que llevaba. O sea, que de cara a ese coche tuviste un cambio de opinión radical. Sí. Radical. Sí. Yo ese coche, si no lo hubieses tenido tú, yo ese coche no me lo hubiese comprado. Yo tampoco llevaba tantos años como tú, había visto tantos coches trabajar, entonces el 150 Land Cruiser para mí era típico de, no, Toyota, pues bueno, pues uno más. Pero yo no había profundizado porque yo nunca había tenido idea de cambiarme de coche, yo estaba muy contento con mi coche. Era mi primer coche, le había invertido tantas horas, que yo no veía factible cambiarlo. Claro. Lo tenía a mi gusto todo, el compresor integrado, depósito de agua, la preparación del coche, todo. Yo tenía el coche ideal para lo que yo hacía. Entonces... y además de tenerlo ideal, es que creo que es... Vamos, si lo hubiera hecho yo, para mí hubiera sido más determinante. Ya no el que lo tenía como quería, no. Las horas que le he echado yo personalmente. Es que eso tenía un peso muy importante para mí. Claro. Yo de hecho lo vendí. Es tu criatura. Lo vendí a precio de mercado y yo cuando lo veía irse para mí era un regalo. Porque claro, lo que pasa es que nadie te va a pagar el valor que tú le puedes poner. Pero yo le ponía un valor de horas increíble. Lo que pasa es que pues, bueno, hubo que valorar muchas cosas. Bueno, es que no lo hemos comentado, pero ese año acabó gripándome. Me acuerdo que subiendo al pueblo en Navidad, después de haber cambiado el turbo, me gripó, falta de presión de aceite, y ahí ya fue cuando me rompí. Me rompí porque, como decía antes, yo la afición la vivo muy intensa, considero que la vivo prácticamente semana a semana. Y yo una cosa que he intentado siempre preparando el coche y arreglándolo es nunca quedarme sin coche el fin de semana. Siempre he intentado hacer las cosas para tener el coche disponible el máximo tiempo posible. O sea, como hablabas con lo del GR, ¿no? A un año vista cambiarle el motor. Es que para mí ya no es viable. Claro. O tengo otro coche o yo no sacrifico un año de afición por nada. Sí. Es por nada. Es complicado, ¿eh? Complicado. Porque es que paralizar totalmente tu afición un año... Ni de coña. Y además cuando la vives como la vivimos nosotros. Claro, yo es que ahora he hecho la vista atrás y me borro un año de afición y es que no hay nada que me lo pague. Porque son muchas rutas, son muchos viajes, son muchos ratos con amigos y familia y es que no paso por ahí. Entonces, pues bueno, eso hizo que a raíz de gripar y que yo estaba dispuesto a arreglarlo, pero claro, lo tenía que arreglar a ratos y era mucho tiempo sin coche, pues cogió fuerza la opción de comprar el 150, que Victoria pues tuvo mucho peso ahí, tú también, y al final pues bueno, también con ayuda de familia y amigos pues fuimos para adelante, tomamos esa decisión, es el coche que tengo a día de hoy, lo tengo un añito y poco,
y seguimos explotando la afición muy fuerte. Y en todo pues, este transcurso de tiempo pues creo que he aprendido muchas cosas, que he vivido muchas experiencias y que podremos ir compartiendo aquí en el podcast también. Solo he tenido 2 coches, digamos, pero bueno, ahora estamos con el Toyota, que también pues, me pasa un poco como a ti, considero que se acopla muy bien al tipo de afición que quiero ahora y a largo plazo. Estoy muy contento con él, pero aún quedan muchas cosas por hacerle. Nunca acabas. No acabaré Es nunca, que eso ya lo aprendí también con el Jeep, que no se acaba nunca de preparar el coche. No está mal, pero lo de no acabar nunca. No está mal, pero, Ya. pero a veces dices, joder. Ya, es que no hay manera, ¿eh? Es que dices, sí, lo tengo bien, pero hay esto y lo otro. Que luego de y repente aquello. siempre te encuentras algo que te gustaría o Siempre. algo que de repente dices, coño, pues a lo mejor eso es mejor que lo que llevo y Claro. lo voy a cambiar. Y... Entonces eso, estoy muy contento, vivo la afición muy intensamente en un abanico muy amplio, ahora incluyendo redes sociales y podcast, que lo considero también una parte de la afición y tengo mucha ilusión y tengo muchas ganas de vivirla también. Y nada, y este es un poco el resumen rápido de mi historia, que pues tampoco queremos pegarle mucho la chapa a esta gente, pero bueno, conforme vaya surgiendo en conversaciones con invitados o si seguimos haciendo podcast entre tú y yo, pues podremos matizar más ciertos momentos o... Me estaba acordando ahora, por ejemplo, de viajes, que es lo que acabo acordando además, pues el de Cantabria me gustó mucho, el de Portugal también, la verdad que el Jeep, sobre todo al final te quedan las experiencias, Sí, más que el coche. Y la verdad es que igual no llevas muchos años, pero experiencias tienes ya un rato. ¿Eh? Sí, la verdad es que es eso, es que como comentaba, no son muchos años, eran a lo mejor 5 o 6, pero que lo hemos vivido muy intensamente. Luego también Victoria pues se subió al barco a tope, también le gusta mucho. A ella, por ejemplo, sí que el tema de los triales y eso ella no Menos. le iba mucho, pero el tema de viajes, rutas y demás, genial. Y ya con los niños flipas, a los niños les encanta y compartirlo con ellos también, Sí, también mola mogollón. mola mucho. Así que nada, seguiremos hablando. Pues sí, pues nada, yo creo que con esto podemos dar por finalizado este episodio. Y bueno, ya nos conocéis un poquito, conocéis el canal. Así que nada, esperamos que os guste y seguimos adelante. Nos vemos en próximos episodios. Nos vemos. Hasta luego.